Cordial saludo. Este es un video para la etapa 2 del curso de Psicología Política. Vamos a dar respuesta a las preguntas orientadoras de la guía. Bueno, para mí la psicología política la entiendo como una ciencia que estudia la interrelación entre los procesos psicológicos individuales y grupales con los fenómenos políticos. Examina cómo esos factores psicológicos influyen en el comportamiento político y cómo los contextos políticos afectan la psicología de los individuos y los grupos. Es decir, que las decisiones administrativas que se tomen a nivel local, departamental, nacional, van a afectar a individuos, a grupos pequeños o a grupos más grandes, de acuerdo al impacto de las decisiones administrativas que se den o que surgen a partir de decisiones políticas. Los diferentes proyectos que se llevan a cabo durante una administración van a afectar de manera positiva o negativa a ciertos integrantes de la comunidad, de la sociedad, en donde ellos pueden expresar su inconformismo o pueden darle el respaldo a esos proyectos. Bueno, el objeto de estudio de la psicología política se centra en las dinámicas psicológicas que, que mueven o que motivan los comportamientos políticos, las actitudes, el pensamiento y el deseo del poder, la actitud frente al poder, el liderazgo que se ejerza en una comunidad, la participación ciudadana, el conflicto, la identidad política y cómo las comunidades dan respuesta a ciertas actitudes mm, políticas que ejercen los líderes que eventualmente quieren ocupar cargos públicos y quieren administrar los recursos. En esta tercera pregunta hablaremos del análisis y las principales líneas de investigación de la psicología política. Entonces, digamos que los temas de análisis tienen que ver con varios factores. Entonces, la ideología y creencias políticas en primer lugar, cómo se forman y cómo afecta el comportamiento. Es decir, que tanto un líder que quiera dirigir una comunidad, una nación, un departamento, está ligado a cierta ideología, a cierta idiosincrasia y a ciertas creencias políticas también que lo van a llevar por una línea de administración y de pensamiento en su quehacer político. Otro factor es la identidad política. Todos pertenecen a un grupo político, tienen una afiliación con algún grupo político, porque digamos que en este país también así se pide, se exige para ejercerlo. Y de acuerdo a eso, pues también dependerá la acogida o el rechazo de ciertas personas de la comunidad hacia esa persona. El liderazgo político tiene que ver con la percepción, con el carisma, con la influencia que esa persona pueda llegar a tener, de alguna manera sus habilidades de persuasión. Tienen que ver mucho con el éxito de una persona que quiera ser líder en política. La participación política, comportamiento electoral y activismo. Ese comportamiento electoral eh, es muy importante porque se puede analizar a partir de la masividad que tenga de seguidores que tenga cierto líder, ¿sí? Entonces, ¿qué actitudes, qué carisma, qué habilidades tiene ese líder frente a los otros que no lo hace ser tan exitoso, ¿sí? Por otro lado está el conflicto y la violencia política. ¿Qué factores psicológicos existen en los conflictos? Bueno, en los conflictos pueden haber muchos factores que influyen de acuerdo a la geografía, de acuerdo a la cultura de la región, de acuerdo a las creencias, a la idiosincrasia. Y por último, la percepción de justicia y reconciliación. En los procesos de posconflicto es muy importante el reconocimiento de las víctimas y obviamente que todas las víctimas esperan unas decisiones de justicia por parte del Estado. Ahora, en las líneas de investigación, la psicología de los movimientos sociales. Cada movimiento social tiene cierto comportamiento, ciertas guías, ciertos parámetros, principios y valores sobre los cuales van a trabajar y van a buscar la aceptación del pueblo. Las actitudes hacia políticas públicas, bueno, esto ya tiene que ver más con cuando la persona ya está en el poder,
cómo esas políticas públicas que pueda llegar a implementar sean acogidas y haya adherencia y sean un éxito y que de verdad se cumplan las metas que se habían propuesto cuando se diseñó. La influencia de medios de comunicación en la percepción política. Bueno, los medios de comunicación tienen cierto poder en esa percepción que se tenga. Sin embargo, pues también hay otros medios de comunicación que pueden llegar a ser más objetivos y permitirle a las personas, a los ciudadanos, una perspectiva más objetiva. La psicología del poder y la autoridad pues tiene que ver nuevamente con el liderazgo, con las actitudes, con las habilidades que tenga la persona que quiera ejercer cargos públicos en nuestro país. La segunda pregunta, que tiene que ver con el fortalecimiento de los procesos comunitarios a partir de la psicología política, se puede explicar en la medida en que el Estado tiene gran responsabilidad en motivar o en desincentivar la participación ciudadana. Por ejemplo, en este momento se están dando en el país o a nivel local lo he visto, los convites comunitarios que de alguna u otra manera han tenido éxito, en donde el Estado pone un porcentaje y la comunidad local pone mano de obra o puede poner otro porcentaje si tiene algún lugar de donde recibir recursos a través de la gestión de sus líderes comunitarios, de sus presidentes de juntas de acción comunal y llevan a cabo proyectos de mejora que benefician a todo su sector o a toda su comunidad. Mm, la psicología política puede ayudar a entender motivaciones para la participación ciudadana. ¿Qué es lo que motiva a una comunidad? Una comunidad se puede motivar a partir del reconocimiento de sus necesidades y a partir de ese reconocimiento se pueden generar planteamientos de soluciones de mejora y de esta manera puede ser una primera motivación. La segunda motivación puede ser obviamente el apoyo económico, el apoyo de parte intelectual, si se requiere, por ejemplo, la evaluación por parte de ingenieros para el mejoramiento de una vía, de parques, etcétera. La identidad comunitaria también es otra parte importante porque fortalece los sentidos de pertenencia y cohesión. Cuando una comunidad tiene metas fijas, es más fácil que haya esa cohesión y ese sentido de pertenencia. Cuando logran esas metas, se pueden vincular incluso más miembros de esa comunidad para lograr nuevos objetivos. Y definitivamente pues el liderazgo comunitario es muy importante que los líderes comunitarios sean protegidos, estén apoyados, se les reconozca su trabajo, que entre otras cosas es muy demandante, y que se puedan entender esas dinámicas de liderazgo y la importancia de su impacto en la comunidad. Y la última pregunta que tiene que ver con el perdón y la reconciliación en un escenario de posconflicto en Colombia. Pues se inicia con la comprensión de las emociones de las víctimas, entender ese dolor o la culpa o la empatía en procesos de reconciliación. La memoria colectiva también es importante, analizar cómo se construyen esas narrativas del conflicto. El diálogo intergrupal. Es importante facilitar encuentros entre los grupos afectados porque tienen en común ese sentimiento, esas historias, ese dolor y esa carga que compartiéndolo de alguna manera les ayuda a soltar y a entender que el camino del perdón puede ser un factor muy positivo para continuar con un camino no de olvido, sino de perdón como retirar una carga que pesa, que duele, pero que es necesario aliviar esas cargas. En aspectos de justicia transicional, los procesos de justicia y de reparación son muy importantes porque pues cualquier víctima va a querer que haya justicia, que haya una sanción para la persona que generó el daño, ya sea en un individuo, en una familia o en una comunidad. El perdón y la sanación pues se puede buscar explorando factores psicológicos que influyen en ese mismo perdón y en la reconstrucción de relaciones. Y a nivel del contexto cultural se pueden considerar particularidades culturales en los procesos de reconciliación, promover procesos locales de sanación y de convivencia. Pues lo más importante es entender que todos requieren de un proceso y a partir de la constancia se puede lograr ese perdón y esa reconciliación a partir también de la justicia y de la reparación y no de la impunidad.